tenerles aquí en el CCBE. Asimismo, le damos la bienvenida a todos ustedes que están a través de las redes sociales, diferentes plataformas, televisoras y por supuesto usted que está aquí en la ciudad de San Antonio a través de la 90.5 FM. Amén. Puede tomar sus asientos, amado. Hace unos domingos atrás empezamos una serie titulada El Reino de Dios. En esta serie hemos estado hablando acerca del reino de Dios que gobierna todas las partes de la vida del ser humano. No solamente nuestra vida, sino que todo lo que está a nuestro alrededor es gobernado por el reino de Dios. Hemos estado hemos hablado sobre el sistema del mundo y el sistema del reino. Lo vimos por encimita, no entramos tanta profundidad a pesar de que se extendió el mensaje en ese día. Pero cuando hablamos del reino de Dios, la verdad que yo creo que como predicador o pastor nunca vamos a poder entrar a esas profundidades que quisiéramos entrar. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque es algo que explicamos o narramos según lo que entendemos en la palabra de Dios y según lo que entendemos en la revelación del Espíritu Santo. Pero algo sí sabemos es que este mundo tiene dos sistemas. Un sistema es a la manera del mundo y el otro sistema es a la manera de Dios. Y que nosotros elegimos a través de qué sistema o de qué manera nos vamos a mover para poder operar y trabajar. La idea de esta serie, como he venido diciendo, es aprender y conocer un poco más de este reino de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué, pastor? Para que nos podamos mover a través de él. Cuando usted conoce y sabe algo, se le hace más fácil entrar en ese tema, se le hace más fácil vivir a través de ese tema. Hemos visto el sistema del mundo y versus el sistema de Dios. También vimos el reino gobierna todo. Esta es una serie que comenzamos la semana pasada y estamos predicándolo por continuo, tanto el servicio en la mañana como en la tarde. Así que si usted no se conectó en la tarde o no estuvo aquí, usted tiene que regresar a casa y hacerlo para que pueda entender lo que estamos llevando a cabo. Amén. Hoy quiero hablarte acerca de mentalidad de reino. Y quiero hacer esta declaración, una declaración fundamental en nuestra vida. La mentalidad del reino de Dios es una mentalidad que se basa en nuestro espíritu, no en nuestra carne. ¿Y por qué en nuestro espíritu? Y esto va conectado a lo que estamos enseñando los miércoles, a nuestro espíritu de fe. Ustedes han estado conectados los miércoles. ¿Qué hemos estado hablando? Mi espíritu de fe, ¿qué es? Mi espíritu de fe es una constitución mental que me he puesto, que yo voy a creer lo que la palabra de Dios dice, no me voy a mover de lo que Dios dice, que mi vida va a ser filtrada a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de igual manera, mentalidad del reino es algo que está basado en tu espíritu de fe, en tu disposición de creer que te vas a mover en un reino, te vas a mover a la mentalidad de reino. No es que yo te voy a dar un formateo ahora mismo. Oh, yo quisiera, ¿qué pastor no quisiera formatear a todos los que están en casa? Yo creo que todos los pastores quisiéramos tener un control remoto, no sé, un USB drive por ahí, decirle, ¡ching!, formateado. Ya. Se le olvidó todas aquellas gestiones de ayer, pero no lo tenemos. Entonces, la idea del mensaje es mentalidad del reino, es la disposición que usted y yo tenemos de caminar lo más pegado a la palabra de Dios para que entonces comencemos a pensar como el reino de Dios piensa sobre la tierra. Mentalidad del reino, podemos decir como otra declaración fundamental. Es una mentalidad que dice que todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo al libro de Marcos, por favor, capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a leer este pasaje el día de hoy. Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Así como están sentaditos. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, y dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y esto es lo que Jesús decía: el tiempo se ha cumplido, no que se va a cumplir, se ha cumplido, ya está hecho. Y el reino de Dios se ha acercado, no se va a acercar, sino que ya se acercó. Y luego sigue diciendo: arrepentíos, creer en el evangelio.
Salud, bendición a la palabra de Dios. Puede cerrar su Biblia, apagarla si la uso electrónica como yo la hago. Puede apagarla conmigo y apréndese y agárrese bien de ahí porque vamos a entrar en esto. Amén. La mente carnal siempre va a tratar de evitar que obtengamos los resultados que el reino de Dios puede producir en nosotros. Esa es una mente carnal. Primero déjenme poner esta base para que podamos entender. No te puedo hablar de reino, sino primero te pongo una base donde está la mentalidad carnal. La mente carnal, la mentalidad carnal, lo vuelvo a repetir, es todo aquello que va a evitar que usted y yo tengamos los resultados del reino. Ojo con esto, el reino de Dios es un reino de misterio. Lo dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 11. Jesús mismo le dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Jesús hablaba a los discípulos y les decía: el reino es un misterio y el misterio se lo voy a entregar, se lo voy a revelar a ustedes, se los he hablado a ustedes. Pero más en cambio, decía Jesús, al resto de la gente, aquellas que nos siguen, les voy a hablar en parábolas. Parábolas eran cuentos, historias, anécdotas de la vida. Algo que tiene sentido, podemos ver, es que un misterio es algo que no es humanamente comprensible. Hay muchas gestiones que son misterios. La vez pasada que la profeta estaba aquí con nosotros en casa, yo le preguntaba y le decía: profeta, le digo, ¿será que estoy mal como pastor y predicador en no predicar o enseñar o instruir de gestiones que personalmente creo que no son importantes? Y ella me decía: bueno, ¿y cuáles son esas gestiones? Por ejemplo, le digo, ¿qué importancia tiene de enseñarle a la iglesia de extraterrestres? Usted se ríe, pero para mí son cuestiones importantes hacer ese tipo de preguntas. Se lo digo así. ¿Qué importancia tiene, le digo, de enseñarle a la congregación acerca de dinosaurios? ¿Ah? ¿Qué importancia tiene? Le digo, ¿qué relevante, how relevant is this? ¿Qué peso tiene en la iglesia enseñarle de estas gestiones? ¿Será que si sabemos si existen o no existen, si son reales o no fueron reales, si hubieron o no hubieron? Sabemos que los dinosaurios pues se han encontrado huesos, se han encontrado moléculas, se han encontrado ADN, un sinfín de cosas más todavía. Hay dinosaurios viviendo entre nosotros. Ojo, no dije esa persona que usted considera un dinosaurio, no. Estoy diciendo aquí cocodrilos, avestruces, tipo de que todavía viven entre nosotros, que según existían en aquel entonces, ¿de acuerdo? Y le hacía yo esta pregunta, le dije: ¿qué importante tiene eso? Porque sé que la palabra de Dios dice que el reino del Dios es un misterio. Pero más en cambio, a nosotros se nos ha revelado, mientras a otros se les da por parábolas, historias o cuentos. Y ella me decía: bueno, pues si no lo acerca a Dios, tú mismo contestaste, me dice, si no lo acerca a Dios o si no es importante para tener un acercamiento a Dios, ¿para qué lo enseñas? ¿Para qué instruyes a la iglesia? Imagínate, dice, en vez de estar buscando la presencia de Dios, van a andar buscando extraterrestres. Yo no sé, dice, pues ahí es donde yo voy. Le digo, para mí es más importante que busquen la presencia de Dios, que busquen el reino de Dios, que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. Entonces, aclaro esto, un misterio es algo que no es humanamente comprensible. Por ejemplo, este mensaje a muchos, lastimosamente, tanto aquí como los que van a escuchar, no lo van a entender. ¿Por qué, pastor? Porque el reino de Dios o esa mentalidad de reino es muchas veces incomprensible. ¿Por qué es incomprensible? Porque nuestro espíritu de fe no entiende muchas cosas todavía. Y ahí es donde usted se tiene que conectar los miércoles, a escuchar el mensaje, estar aquí en casa el miércoles para que entienda y sepamos más qué es el espíritu de fe. Entonces, un misterio es algo incomprensible, humanamente hablando. Es algo que no tiene sentido para la mente natural. La mente natural no tiene sentido muchas cosas. No tiene sentido que después de un diluvio Dios haga una promesa, un pacto con un arco iris. No tiene sentido. Seamos sinceros, ¿qué sentido tiene ese? Pero más en cambio Dios mismo dijo: cuando mires el arco iris, es el recordatorio que nunca más los voy a destruir con agua. Amén. No tiene sentido, no hace lógica eso, que tal algo tan sencillo de repente que se mira. Ahora los científicos ya le encontraron por qué los rayos del sol, las gotas de agua van cayendo y crean el arco iris. Pero más en cambio, ese es uno de los misterios del reino de Dios. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que se pueden lograr solamente
en el imposible. Estamos hablando de cosas naturales que solamente pasan en lo imposible. ¿Cómo es posible que de unos cuantos pececillos y unos pedazos de pan se alimente una gran multitud? Es imposible, dijo alguien por ahí. ¿Cómo es posible que esto, porque Jesús era carne y hueso como usted y yo, caminó sobre la faz de las aguas? Es imposible, por mucho que Hollywood quiera copiar o replicar eso. No falta la computadora o la ciencia para hacernos creer que eso ha pasado otra vez. Pero es imposible que un Pedro caminara sobre las corrientes de las aguas. Es algo incomprensible, ¿correcto? Es incomprensible, es imposible, es un misterio. ¿Cómo que Jesús iba y hablaba a los muertos y los muertos resucitaban? Si ya estaban muertos. Ya el oído se había muerto, el corazón se había muerto. ¿Cómo es posible que llegara a la tumba de su amigo Lázaro, el cual ya estaba en estado de descomposición física porque ya tenía 4 días muerto? Y usted dice, pero ¿cómo llegas a esa conclusión? Porque su misma hermana dijo, ¿ya para qué? Si ya hiede. Ya hiede, ya huele feo. Y el cuerpo, cuando huele feo, muerto, por supuesto, es porque ya entró en un estado de descomposición física. Eso quiere decir que el oído ya no servía. Y si el oído era para oír, imagínate, el corazón que daba vida estaba peor. Está en una condición más grave todavía, ¿o no? Son aquí algunos misterios del reino. ¿Cómo es posible que Dios haga en una noche de milagro, ponga metales en los dientes, oro, plata, que no existe sobre la faz de la tierra? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se necesita saldar cierta cuenta, deuda por ahí? Digamos, tiremos un número, $200,000, y usted y yo sabemos que en un mes no se gana eso. Pero que en un mes se ha saldado, pagado. ¿Cómo es posible? Una vez me acuerdo que llamé a la compañía de teléfono. Esto me pasó hace como unos 10 años por ahí, del celular personal. Y cuando iba a pagar mi bill, porque tenía unas cuestiones, tenía preguntas, me llegó el bill como diciendo menos, el signo de menos y luego una cantidad. Y dije yo, ¿cuál es el error? Yo me confundí, dije, bendito, ¿cómo debo tanto dinero? Arriba de $2,000, un poquito arribita de $2,000. ¿Cómo debo tanta plata? ¿Qué algo pasó? Y llamo a la empresa, llamo a la compañía. Después de estar en espera, me cae la persona y me dice, no, señor, lo que pasa es que usted tiene un crédito. Le dije, que tengo un crédito. A ver, explícame. Todavía mi mente no entendía, porque dice, ¿de dónde voy a tener crédito? Si el bill se paga mensual. Y usted sabe que el celular es uno de los billes que no pagamos extra. Y la mujer me dice, yo no sé de dónde salió, pero hace tantos días atrás hubo un pago extra en su cuenta. Le dije, ¿y ese pago extra es esta cantidad que está aquí? Sí, señor, me dijo, eso quiere decir que usted no va a pagar su bill, viendo los números, por arribita de un año. Dije yo, gracias, papito lindo. No tengo problema si tú me quieres dar uno de tus misterios así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se explica la mente? Ese es un misterio, algo que razonablemente, humanamente hablando, es imposible. No tiene sentido para la mente natural. Como una persona muerta a escuchar Lázaro, sal fuera, despierta y sale fuera. No tiene sentido en una mente natural que simplemente unas palabras, tus pecados te son perdonados, anda, toma tu lecho y vete para casa, sea más que suficiente para que un paralítico se levante. Es imposible, no cabe en la mente humana, razonalmente hablando. Inmediatamente cuando empiezas a hablar del reino de Dios, los resultados que produce la mente carnal, entonces trata de contradecirlo todo. Hoy en día están tratando y han tratado de fabricar todo este organismo que tenemos. La ciencia avanza y lo dije la vez pasada. Dele gloria a Dios cuando la ciencia lo sorprenda. No se asuste, dele gloria a Dios. Alguien dice, ¿por qué, pastor? Porque la venida de mi amado está más pronta. Porque dice que cuando eso haya avanzado a niveles sorprendentes, entonces Él va a venir. Démosle gloria a Dios, en otras palabras, que eso está sucediendo. Pero
Cuando tú empiezas a hablar del reino y los resultados que comienzas a producir, tarde o temprano la mente va a querer decir, sí, es que fue por esto. Sí, es que fue por aquello. Sí, es que mira, fue aquí, fue allá. La mente te va a tratar de racionar el reino de Dios. La mente carnal trata de racionar, de traerla a la tierra. Y seamos sinceros, es imposible traer la eternidad a la tierra de esa manera. El libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7 dice de esta manera, léalo en casa, se lo leo yo rápido. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero dice, los que son del espíritu, espíritu mayúscula, para que entendiéramos que habla de Dios. Dice, en las cosas del espíritu pensamos. ¿Por qué? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los misterios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. Los designios, porque dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La Biblia claramente, Pablo escribe en los Romanos y le dice, las cosas del reino, la carne no lo va a entender. Lo vamos a tratar de racionar todo a esto. Posible una persona que clínicamente tuvo una condición física que debería dejar huella en su cuerpo, cuando se hace un examen dice, no, nunca pasó. Y si pasó, y creo que pasó, te diga el médico, es porque leí el reporte médico de tu condición médica. Pero con los exámenes, los estudios que yo te he hecho, esto nunca lo he visto. Entonces la mente carnal lucha contra esto. ¿Por qué? Porque el evangelio es extremo, el evangelio es algo fuera de la tierra. Y es lo que te voy a estar hablando hoy en la tarde, el evangelio del reino de Dios. Esta palabra que se nos fue dada no es palabra de hombre, más la Biblia dice que las escrituras fueron ¿qué? Inspiradas por el Espíritu Santo. Se lo digo de esta manera, dictadas por Dios, escritas por el hombre. Me explico. El Espíritu Santo dictó lo que usted y hoy leemos, dictó lo que hoy estamos compartiendo. Este evangelio, esta palabra no cabe en la mentalidad carnal. Por eso hay mucha gente que dice y nos llaman locos. Sí, porque para ellos seremos locos. La Biblia dice que para ellos será locura, pero para nosotros es ¿qué? Poder. Entonces dicen amén. Mientras más loco te digan, más poderoso te están llamando. Sí, el reino de Dios no se entiende, no se comprende a través del filtro de la mente carnal. El evangelio es algo que garantiza el éxito en nosotros. No deja nada a la suerte ni al azar. La palabra de Dios, el evangelio, esto que llamamos cristiano, no es una casualidad o una suerte. El día de tu nuevo nacer fue escrito antes que respiraras en la tierra y fueras puesto en el vientre de tu madre. Te lo voy a decir así. Ya estaba dictado. Vos pensaste que fue el problema que te trajo. No, fue la agenda de Dios que se escribió en el cielo y llegó un día de cumplimiento aquí en la tierra. Sí, el problema de repente te dio el empujón que necesitábamos, pero más de algunos necesitamos un buen empujón, ¿verdad? Para comprometernos con Él, con Dios. Pero aún ese empujón estaba escrito en la agenda de Dios. El evangelio es algo que garantiza éxito, no lo deja la suerte. Ojalá mañana tenga la misma suerte de hoy domingo. Como quisiera que todos los días fueran domingo para amanecer con la misma suerte. No. El evangelio, el reino de Dios no deja chance, oportunidad para la suerte. ¿Por qué, pastor? Porque si dejara una milésima, el tamaño, el grosor de un cabello, de espacio para la suerte, toda la palabra se anula, se cancela. ¿De qué hacemos? Entonces mejor dediquémonos a hacer otra cosa los domingos. No vengamos a la iglesia, hagamos un club social mejor. Porque se cancela, se anula. Cuando el Hijo de Dios vive a través de suerte, el reino no está ahí. Pero más en cambio la mentalidad humana dice, tuviste suerte, Martín. Tuviste suerte que mucha gente viene. No es suerte, es reino.
de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La misma palabra dice que no sobrevendrá ningún mal ni plaga tocará tu morada. Yo no sé tú, pero eso no me suena a suerte. Eso no me suena que la plaga, la maldad va a andar, ok, esta sí, esa no. Tim Marín, no, dice que no te va a sobrevenir ni plaga, ni enfermedad, ni mortandad tocará tu casa. Eso no es suerte, esa es garantía del reino de Dios en la tierra para nosotros. No es suerte lo que el salmista escribía: 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra. Y luego decía, pero a mí no me tocará. Otra versión dice, no se acercarán. No sé, pero no me suena a suerte. No me suena a una gestión de tirar un par de dados a ver si me sale el 1, a ver si me sale el 6. No, no suena a eso. Suena a una garantía. Que por muy mal que se mire tu situación y muy grande sea lo que viene contra ti, el misterio del reino dice que a ti no te van a tocar, que a ti no te van a alcanzar. El hombre carnal mira las escrituras, pero sus experiencias en el mundo han creado una incredulidad, han creado un velo en el corazón y le impide creer y recibir este evangelio. No un evangelio de suerte, sino que un evangelio de garantías para aquellos que creemos en él. El hombre carnal no mira eso. El hombre carnal mira la Biblia, pero decide según las experiencias que ha tenido en su vida. Imagínate si nosotros los hijos del reino decidiéramos a través de las experiencias de la vida. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una de esas experiencias que te botó de la carreta del evangelio y sentías ganas de correr, pero más en cambio tú dijiste, no me voy a huir, no me voy a correr, más bien hoy me voy a parar más firme? ¿Cuántos dicen amén? Pero más en cambio la mentalidad carnal o la mentalidad que no tiene el reino de Dios, el hombre que no tiene una mentalidad de reino, ni siquiera le está pasando a él. Le está pasando al hermano de al lado, al de enfrente, atrás. ¿Y sabe qué dicen? Mejor me voy antes que me llegue a mí. Mejor corro antes que se pegue eso. Eso es lo que hace el que no tiene una mentalidad de reino. Pero más en cambio el que tiene mentalidad de reino cree lo que la palabra dice. Ni mortandad ni maldad, aleluya, ninguna arma que haya creado el hombre podrá hacerme daño. Es una mentalidad de reino. Pero más en cambio el hombre con una mentalidad carnal mira la Biblia y la filtra a través de las experiencias de su vida. Y ahí es donde toma sus propias doctrinas, sus propias religiones, sus propias enseñanzas. No porque lo dice la Biblia, sino que por lo que dice sus experiencias. Wow, si los pastores pensáramos así, que por mi experiencia voy a filtrar la congregación, yo creo que fuera pastor solamente de mi casa. ¿O no? ¿Ah? Pero que bendito sea mi Dios. ¿Ve? La mente carnal lucha contra el reino. El reino está tratando de sacarle el 100 por 1 a nosotros. Pero el que no cree no lo hace. No lo hace. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que renovemos deliberadamente nuestra mente, entonces entenderemos el reino. ¿Qué quiere decir la palabra deliberadamente? No por accidente. Deliberadamente quiere decir, usted hoy deliberadamente se propuso estar en la casa de Dios. Truene, llueve, relampaguee, usted va a estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se le ponche la llanta, se le reviente un neumático, usted dice, aquí dejo el carro, me voy en un Uber, pero yo voy a estar en la casa de Dios. Cuando hablan deliberadamente, quiere decir que usted a propósito se puso en el camino que va a afectar su vida. ¿Lo que quiere decir? Pero muchos queremos que el reino de Dios o la mentalidad del reino dé efecto en nosotros por accidente o por el sistema de la carambola. ¿Todos entendemos lo que es carambola? ¿Quién jugó canica?
Uy, la estrategia maestra. Le pegabas a una para pegarle al otro y él, ¿o no era así? Hasta te ibas y le hacías. Yo no sé qué me digas, porque arquitecto no llegaste a hacer después. ¿O no? Y si hacías una raya en el piso, el otro decía, ey, no. Entonces le hacías. Contabas de a cuartas, te agachabas, te tirabas al piso, te sacudía la arena del pelo después. Porque creías en la carambola. ¿O no es así? Muchos pensamos que la mentalidad del reino se va a pegar en carambola. La hermana la tocó Dios, me voy a pegar más a ella porque a mí también me toque. No es así. Es cierto que dice que te acerque a aquellos que están encendidos, prendidos en la presencia. Pero si usted no ha abierto su mente todavía para experimentar eso, así lo pongamos en una caldera, usted no va a agarrar lumbre nunca. Entonces, para entender estas gestiones del reino, nosotros tenemos que deliberadamente poner nuestra mentalidad en el camino del reino. Entonces vamos a encontrar un sistema que fue diseñado para asegurar un éxito en tu vida, no por accidente. La gente que ha llegado al éxito en el reino de Dios no es porque llegaron por accidente. Fueron deliberadamente se pusieron en el camino de la presencia de Dios. Deliberadamente. El ciego escuchó que Jesús venía y dice que se puso en el camino que Jesús iba a pasar. Jesús no lo vio, nadie lo vio, todos los ignoraron, pero él dijo, espérate, yo tengo que hacer algo deliberadamente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todo el mundo le decía, cállate, Bartimeo, cállate. Dice que lo reprendían y mientras más lo reprendían, más gritaba, Jesús, hijo de David. A Jesús nunca se le había llamado hijo de David hasta ese momento. Ojo, no fue un estudiador de la palabra. No fue un maestro de la ley, no fue un sumo sacerdote, más bien ellos le llamaban hijo de carpintero. Y el ciego, el que deliberadamente se puso en el camino donde Jesús iba a pasar, no dejó su oportunidad pasar de lejos. Porque tú podrás estar sentado, y me sigue de la cámara, sentado a la orilla del camino donde Jesús va a pasar. Pero si estás durmiendo, daydreaming, cuando sea grande voy a ser igual que. Hay tantos viejos soñando así todavía, vemos muchos así. Sentado. No, él no solamente estaba sentado en el camino donde Jesús iba a pasar, sino que cuando escuchó que la multitud se acercaba, el escándalo, el bullismo de la gente se acercaba y escuchó que por ahí una voz diferente, dijo, ahora sí, a ver, pulmones, ojos no tengo, pero pulmones tengo. Agarra fuerza, ándele, cuerdas vocales, no importa si solamente son dos, pero vas a rechinar ahora y vas a hacer un estruendo cuando se habla. Pero lo que más brilló en él fue su mentalidad. Ciego, mendigando un pan, una limosna, su túnica que el gobierno le había dado, que lo había certificado como deshabilitado, como ciego. Pero su mente, y si hay alguien que tenía reino, era ciego, era el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo reconoce, dice, ven, tráigalo, ven. Tiró su capa, su túnica, que lo certificaba como ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que deliberadamente se soltó de lo que lo limitaba. Alguien me tiene que soltarse la mentalidad carnal que lo limita. Alguien tiene que soltarse el día de hoy. Cuando mira las situaciones pasando en la carne o desde el punto de vista carnal, mira las situaciones como un hombre natural. De la carne, entonces intentas realizar una tarea. Cuando miras tu situación, tu condición,
del punto de la mente natural, valga la redundancia, ¿no? Es muy natural que usted se sienta, ahora sí, voy a hacer los preparativos porque esta no salgo. Claro, todos miraban al gigante, lo miraban gigante. Pero más en cambio cuando David llegó lo vio, y este circunciso, ¿qué se cree? Y este insignificante, ¿qué se cree? Este impuro, ¿qué se cree? Pero mientras cambio el rey Saúl y todo el ejército, salía el gigante y decía, oh my God, nos van a matar. Y David dijo, no, por Gad te voy a matar ahora. Por Dios que hoy te llevo. ¿O no fue así? Acuérdate de esto. Nuestro espíritu, dice que hay un espíritu en cada uno de nosotros. Y se supone que debemos de actuar desde nuestro espíritu. ¿No es así? Y si hablamos según referente a lo que hemos estado enseñando los miércoles, y si hablamos a través de nuestro espíritu de fe, de nuestra disponibilidad de creer la palabra de Dios, aquí todos deberíamos de andar caminando en el reino de Dios en la tierra. Pero no vemos a través de eso, sino que vemos a través de nuestra mente. Por eso es mentalidad de reino. Tu espíritu es grande y fue creado a imagen de Dios. Tu carne, esta mente es limitada, pero más en cambio tu espíritu no lo es. Esta mente es limitada. Usted ahorita mismo tiene planes nomás para mañana y pasado mañana. Y el que tiene planes para más allá está esperando a ver cómo sale mañana. Cómo termina hoy, voy a decir mañana, y mañana para el siguiente día y así. Pero más en cambio, el espíritu, como termine que sea, voy a seguir. No importa, estoy arriba, estoy abajo. Aquí no hay la palabra renuncio. Me corro, me voy, ya no te amo. Aquí se va a terminar, como dice. En otras palabras, no somos de ¿cómo te diré? No estamos teniendo estas experiencias en lo espiritual. Siempre hemos tenido la experiencia en lo natural. Nunca lo hemos tenido o visto en lo espiritual. Esa situación la cual estás viviendo desde el punto de vista de carne humano, lo hemos visto siempre. Pero una vez prediqué y enseñó, míralo desde el punto de Dios, míralo a través de los lentes, la vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios mira? Dios no mira de abajo hacia arriba, Él mira de arriba hacia abajo. Y qué chiquitas se miran las cosas de arriba hacia abajo. Los que han viajado y le han tocado la ventanilla en el avión, ese 18-wheeler que usted aquí dice, ay Dios mío, qué grande está esto. A 30,000 pies de altura, usted dice, como para andar jugando carrito. Las grandes autopistas que aquí se asustan cuando usted anda en carro, desde allá arriba parecen nada más una línea de lápiz que cortan la tierra. Las grandes montañas. A lo que voy es esto, que de la perspectiva o la vista de Dios, o te lo pongo de esta manera, de la vista de una mentalidad de reino, eso grande puede ser chico. Con razón Jesús dijo, si tuvieres fe, le vas a decir a ese monte, esa montaña, ¿qué? Levántate y aléjate, arrójate, tírate a lo más profundo de la mar. El que creyere le sucederá, le pasará. Pero más en cambio, cuando caminamos en nuestra mente carnal, caminas con la simpleza de un hombre conformista. Caminar en la carne es caminar conformándonos a lo que el mundo nos ha servido, a lo que el sistema del mundo quiere que trabajemos y operemos. Lo dije al principio, nacidos de nuevo, operando en el sistema del mundo. Te lo voy a decir de esta manera para que me entiendas. Nacidos de nuevo, pero con una mentalidad del mundo. Por eso no podemos muchas veces llamar las cosas que no son como si fuesen. No las podemos ver. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 1-3. Santo Dios. 1 Corintios 3, 1-3 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, dice, porque aún no eres capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y ahora hace una pregunta,
¿No sois carnales y andáis como hombres? Escucha lo que hay en una mentalidad carnal. Yo sé. Celos. Alguien preguntó un día, pastor, ¿y usted no es celoso? Bien celoso que soy. ¿Qué tan celoso es? Mi celo es que a mi mujer no le falte. Que no tenga que depender de sus amigas para cuando sale con las amigas a comerse un taco. Que más bien dicho, que si ella quiere, que ella pague los tacos de las amigas también. Ese es mi celo. Que mi casa no falte. Que mis hijos tengan. Yo soy bien celoso si me miras así. Soy súper celoso, como no tienes idea. Ahora, algún tiempo tuve un celo carnal, se lo confieso. Y alguien dirá, ¿y cómo, pastor? ¿A qué consejería fue? No, deliberadamente me tuve que quitar eso. Porque entendí que el celo es un demonio, no es una enfermedad. Ay, pastor, ¿por qué? Le explico rápidamente, 2 minutos. La última vez que usted le dio gripe, por muy mal que se sentía, ¿le dio ganas de matar a su pareja? ¿Verdad que no? Pero medio siente un celo y es lo primero que piensa el celoso. Si un demonio destruye, una enfermedad no destruye a la gente que está a su alrededor. Porque así fuera, hemos tenido familiares enfermos que hoy están a la presencia de Dios Padre por la enfermedad, la condición que tenían, y a nosotros no nos mató también. El celo es un demonio, no es una enfermedad. Entonces es algo que yo deliberadamente tengo que causar que cambie en mi vida. Y es cierto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero en algo se tiene que comenzar. ¿O no? Luego sigue diciendo, dice, entre vosotros hay celosos, hay contiendas, peleoneros. Esa gente que son chispita y dinamita yo solo. No ocupa que nadie le venga a tirar gas al fuego. Ellos caminan con 2 tambos. Y sin tapón y rociando por todos lados. Ahora sí, véngase el que quiera. Ahorita me lo voy a comer. Mentalidad carnal. Es lo que Pablo le decía a los corintios. Le decía, no les pude hablar como espirituales porque no vi espiritual en ustedes. Más bien dicho, dice, vi niños en Cristo. Sino que les hablé como niños en Cristo. No les pude dar comer comida sólida. Les di leche y aún así no pudieron comérsela. Lo que Pablo decía. Porque aún no eres capaz, ni sois capaces todavía de comer. Pero dice, ¿por qué no soy capaz, pastor? Amado, Dios no quiere la simpleza de nosotros. Dios no quiere hombres simples. Se lo digo de esa manera. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Él está buscando hombres que trabajen en el sistema del reino. Y cuando digo hombres, estoy hablando tanto hombres como mujeres. Amén. Él está buscando hijos e hijas, hombres que trabajen como mujeres, como el sistema del reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es eso, pastor? Que trabajen según el sistema del reino. Él está buscando hombres que sean superhombres en la faz de la tierra. ¿Qué es un superhombre? Yo sé que usted ha visto las de superhéroes, no me confirme porque a muchos no les gusta. Pero los superhéroes, aunque el Kryptonite esté a un lado, sigue peleando de una de otra manera. ¿O no es así? Sigue desarrollando, sigue creyendo. Dios quiere no nuestra simpleza de mente. Él quiere que trabajemos y operemos en el sistema y el reino que Él ha puesto. Esa manera carnal de pensar está tratando de evitar que logremos lo imposible en nuestras vidas. Esa simpleza mental que tenemos. Hay 4 servicios, voy al que sea. Perdón, discúlpeme, es una simpleza mental. Porque come 3 veces al día. Hay 3 comidas al día. Hay 3 tiempos de comida. Pero usted y yo sabemos que más de algunos comemos como si a cada hora es el tiempo de comida. ¿O no? ¿Ah? ¿Por qué no somos así en lo espiritual entonces, en las cosas de Dios en la iglesia?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, cuando piensas carnalmente, desciendes al nivel del hombre natural. Y eso te impide caminar en tu verdadero potencial del reino. Cuando camino con una simpleza de la mente, no puedo hablar de nadie más ni de otro ministerio más que de este. Si aquí hubiéramos caminado con la simpleza de la mente, no estuviéramos donde estamos ahora. No estuviera usted aquí todavía. ¿Por qué, pastor? Porque la simpleza de la mente decía, no te atrevas a comprar en medio de una pandemia, porque la gente no va a apoyar, la gente no va a colaborar, no va a ser dadivoso. Esa es la simpleza de la mente. Y la simpleza de la mente dice, a ti te va a tocar la responsabilidad. La finanza de tu casa va a ser para esto. Esa es la simpleza de la mente. Pero más en cambio, la mente de reino dice, ¿sabes qué? Esto no es negocio mío. Por eso se llama casa de Dios. Así es que si es de él se va a encargar de hacer los pagos, él se va a encargar de traer gente, él se va a encargar, aunque sean 3 o 4, pero que sean los más dadivosos de la ciudad de San Antonio. ¿O no? Pero si te das cuenta, no hay 3 o 4. Es más, ahorita todos estamos así. Yo sé que más de algunos se preguntan, pastor, ¿y en el reino van a estar así apretados? Frío no estás, pero apretado sí. ¿Verdad? ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? Deme unos minutos, mío. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que Él no quiere nuestra simpleza. Él quiere algo mayor todavía en nosotros. Él quiere algo más grande. El libro de Números capítulo 13, encontramos lo que es una mentalidad de reino y una mentalidad pobre. Hubiéramos querido que entre los 12 espías que fueron a ver la tierra, por lo mínimo mitad fueran mentalidad de reino. Pero si usted se da cuenta, si sacamos el porcentaje, bendito sea Dios, solo 2 de 12 tuvieron una mentalidad de reino. Por un momento te quería sacar las matemáticas. ¿Cuánto de entre los que habemos? Si tomamos el ejemplo, 2 de 12 tenían solamente mentalidad de reino. Y usted dirá, pero ¿por qué tenían esta mentalidad de reino, Josué y Caleb? Porque ellos simplemente estaban repitiendo, hablando lo que Dios ya les había dicho. Cuando se los dijo, pastor, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Cuando los espías caminaron la tierra prometida, 10 de ellos se olvidaron de esto, del reino. 10 de ellos se olvidaron de esta gestión del reino, se olvidaron de Éxodo 33:1. A tu descendencia se la voy a dar. ¿Por qué se la juré a Abraham, a Isaac y a Jacob? Se olvidaron. Solo 2 de los 12 que caminaron la tierra prometida se acordaron que en el reino está escrito algo, que los que tienen mentalidad de reino serán exitosos en lo que andan, en lo que caminan, en lo que hacen. Aleluya, siempre y cuando dejes a un lado la simpleza de la mente o pensar. Muchos dicen que nomás mira hasta lo que alcanza la nariz. Así es la mente también carnal. La mente carnal solo aguanta lo que hay en el cuenta bancaria. Y seamos sinceros, no aguanta muchas veces. La mente carnal solo aguanta lo que tenemos fuerza o años que según tenemos todavía de vida. ¿Y qué tal si a Dios le place asustarte con tu edad un tiempo? ¿Ah? Los israelitas no podían ver cómo eso iba a suceder. Para ellos era imposible. Su pensamiento era carnal, les impedía obtener los resultados que Dios quería. Era imposible para ellos debido a lo extremo que era el reto. A muchos se les hace extremo el reto que tenemos ante nosotros. Y es cierto, cada día se pone más grave la situación, la iglesia en el mundo. Pero es que la palabra es muy clara, que el reino de los cielos no es para cobardes, sino que para los fuertes. Los valientes lo van a arrebatar. Eso sí se pone extremo, dele gloria a Dios.
Cuando la palabra fue predicada, no estaba de acuerdo a lo que era naturalmente razonable. Ahora la gente se enoja y quiere que se les predique algo razonable. ¿Cuántos sabemos aquí? Hay casa llena. Imagínate, yo me pongo a predicarles un mensaje a todos según su sentimiento. Si usted se preocupa por 1 hora y media, aquí voy a estar un mes y no termino ni siquiera con este lado. Si me pongo a predicarles al sentimiento. En aquel entonces, cuando el evangelio del reino se predicó, también no gustó. Romanos, el libro 10, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 17, no lo voy a leer todo, pero dice, ¿qué dice acerca de ti está la palabra? Dice acerca de ti, dice, está la palabra en tu boca. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Confiesas con tu boca a Jesús, dice, que es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Libro de Romanos 10, del 8 al 17. Porque con el corazón se cree para justicia. No dice con los ojos. No dice que tengo que verlo para creerlo. La mentalidad reino mira con el corazón. Y nosotros, nuestro primer ojo que se abrió fue este. Porque la fe viene por él. Por eso muchas veces cuando yo le digo ojo, yo me apunto la oreja, porque no le estoy diciendo aquí. Le estoy diciendo aquí, abra su espíritu. Para que entienda, comprenda lo que se está diciendo. Y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No dice con los ojos, con la boca. Todo el que cree en él no será avergonzado. Y el 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en quien no han creído? Sígalo leyendo en casa. Entonces, si no se predica lo imposible, entonces lo imposible no se cumplirá. Si no se predica lo imposible, te lo pongo de esta manera. Si no se predica este evangelio que tú escuchas en esta casa, aunque allá afuera dicen que es un evangelio light, sin azúcar. Usted sabe, como cuando a la tienda y compra el té light, dietético. Y alguien dirá, yo una vez tuve que preguntar, ¿y por qué somos light? Porque no estás hablando del fin del mundo. Sí, no estoy condenando a nadie todavía. ¿Saben por qué yo no los condeno? Pregúnteme, pastor. Porque no es de mí condenarlos. Es de mi Señor Jesucristo el día del juicio. De mí es ir y predicar el evangelio a toda lengua, a toda nación, a todo que preste oído. Y cuando lo presten, convertirlos al evangelio y bautizarlos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ni el Espíritu está juzgando, Él es consolador. Y el que le toca juzgar es mediador entre Dios y el hombre ahora mismo. Eso sí te predico un evangelio light. Así que si últimamente te has sentido ligero, dame gracias. Say thank you, pastor. Pues me estás dando light. Pero si no te predico el reino, este mensaje del reino, el mensaje de lo imposible, el mensaje de llamar las cosas que no son como si fuesen, porque muchos se dicen, yo creo, pastor, pero muchos creemos que hasta Dios va a venir a lavar platos por nosotros. No, eso no te toca a ti hacerlo. Para él lo imposible, para ti es lo posible. Ay, Señor, quiero ir a la iglesia, llévame mañana. Y estás en cama 11 de la mañana esperando. ¿Cuándo llegas, Dios, por mí? Te habla el jefe, mira, salió algo. Podrás estar aquí en 15 minutos, en 5 estoy, jefe. Y tú vas poniéndote pantalón, amarrándote zapatos y camisa. Estás en el carro y estás peinándote y todo. ¿Por qué no esperas que el jefe te llegue a levantar? Hay que hacer algo. Si no se predica lo imposible, entonces lo imposible no se cumplirá en nosotros. Lo que la iglesia ha estado predicando es algo que es aceptable para la carne y para la mente carnal.
Eso no es lo que se supone que debemos de estar escuchando. Eso no es. Entonces, por consecuencia, la iglesia ha estado caminando con hombres simples. Con hombres simples. Que se tienen que alinear las estrellas para que algo suceda. Con hombres simples. Cuando los hijos de Israel rechazaron las palabras que se les predicó, la de Éxodo 33:1, que Dios le decía a Moisés, Jehová dijo a Moisés, cuando rechazaron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Todo por qué? Porque no podían ver más allá de sus mentes. Acuérdense lo que dije. Esta es una gestión de deliberadamente usted tiene que causar ver más allá de su entendimiento. Ver más allá de su comprensión. Si yo me quedo en Houston a razonar por qué Dios me mueve para San Antonio y no para el norte como yo pensaba, todavía estuviera razonando en la esquina de mi casa. Ahí en el comedor, eso sí, con una buena taza de café, pero ahí estuviera todavía razonando. Pero más en cambio, algo que he entendido, que si mi mente no lo entiende, no me tengo que preocupar ni angustiar. Sé quién sostiene mis días. Sé quién ha dado una palabra. Sé quién me ha dicho, mi hijo eres tú. Y lo mismo dice de ti. Israel estaba buscando algo que pudiera hacer por su propia habilidad, en lugar de buscar lo que Dios iba a hacer a través de ellos. La iglesia hoy en día está buscando hacer por su propia fuerza en vez de dejar que Dios haga a través de ti. Dejen de buscar algo que un hombre natural puede hacer y comiencen a buscar el poder de Dios, que es el único que lo puede hacer. Acuérdate de esto, el reino de Dios no tiene límite, el reino del hombre tiene límite, por eso hay una frontera sur y norte, porque hasta ahí llegamos como reino estadounidense, ¿o no? Como en cambio el reino de Dios no tiene límites. Con Dios todo es posible. Lucas 18:27 y les dijo, lo que es imposible para los hombres es que posible para Dios. Marcos 10:27, Jesús entonces les dijo, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Y luego da una explicación, dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, si Dios está con nosotros, por lo que debemos dejar de pensar en nosotros mismos y comenzar a pensar en Dios. Rápidamente, Ana quería un nene, la mujer del Cana. El Cana tenía 2 mujeres y esto lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir, costumbre de aquel entonces, así que no vaya a agarrar maña. Costumbre de aquel entonces. Pero la Penina era fructífera, paridora, tenía varios. Medio la miraba el marido y quedaba embarazada. La otra no tenía. La mentalidad de carnal dice, dame para mí, para enseñarle a esta que yo también puedo. Pero esta mujer tuvo que usar una mentalidad que no se había usado. El sacerdote Elí estaba y dijo, uy, esta borracha, ¿cómo se atreve a venir a orar borracha? Y la reprendió, le dijo, mujer, espérate que se te baje el trago antes de venir a la casa de Dios a orar. Ojo, no dice así, yo le estoy diciendo para que usted me entienda. Más de algunos decir, ¿dónde, pastor? Esto no es reino, esto es carnalidad. ¿Ya? ¿O no? Pero ¿qué es lo que oró? Si me dieres un hijo varón, no se lo voy a prestar a nadie. Lo voy a meter en una burbuja de cristal como trofeo y se lo voy a restregar en la cara a la Penina y decir, ya viste que yo sí pude. Nada. Si me dieres un hijo varón, te lo voy a regresar a ti. Te lo voy a traer aquí, que lo crezca el viejo que no me creyó como yo estaba orando. Y dice que al tiempo Dios se acordó. Eso no fue una gestión inmediata. No fue una gestión que llegó, ahora sí, marido, vamos. No, al tiempo Dios se acordó de ella, de su oración y le cumplió. Y tuvo más hijos todavía después de eso. Pero el primero tenía que pensarlo como mentalidad de reino. Nosotros queremos que Dios abra y dé y nos bendiga con una mentalidad de mezquinos.
para mí, no se lo voy a dar a nadie, no se lo voy a prestar a nadie, no voy a tener a nadie. Mentalidad del reino es Dios primero. Es Dios primero. Se lo digo así, es Dios primero. Amados, trabaja en el reino de Dios. Ten silencio y descansa en el reino de Dios. Marcos 4:26. Pero saliendo el sol se quemó, dice, porque no tenía raíz y se secó. Esa es una mentalidad carnal. Habla de la semilla. La semilla que cayó ¿dónde? En el camino. No había fundamento para crecer. No había tierra para enterarse. Sus raíces se las comió el sol. No tienes que saber cómo. Muchos no hemos hecho todavía en el reino de Dios porque todavía estamos esperando cómo, Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr? Si Dios te dijo, anda, camina. Y en la vuelta Él va a ir proveyendo. En la vuelta Él va a ir dando. Este granjero que habla Marcos 4 no sabía cómo iba a suceder. Él simplemente se involucró en el sistema. El que sale a sembrar y tiró la semilla y cayó en 4 diferentes territorios. No sabía qué semilla iba a caer en qué. Él salió. Yo me voy a meter al sistema, voy a predicar, yo voy a meterme al sistema, yo voy a predicar. Dios se va a preocupar cómo lo va a hacer, Dios se va a preocupar cómo ponerlo, Dios se va a preocupar. ¿Me estoy explicando? Si no me meto al sistema de Dios, todavía yo creo que estuviéramos allá en un lugarcito que es nomás de aquí, mire. De ahí para allá son 30 pies, eso es todo. Y 50 de ancho, de largo. Estuviéramos así. Si aquí se está así, allá estuviéramos más así. Pero entonces, ¿qué hiciste? A mí me dio una palabra, yo me voy a meter al sistema, Él va a sacar adelante. ¿Cuántos de aquí se preocupan del carro, cómo corre, cómo frena, cómo para? Los engranajes de la transmisión, además de algunos voy a preocupar ahora. Aquellos que parecen de... ¿Cómo se llama clínicamente? Más de algunos va a fricar ahorita, va a asustar. ¿Tú sabes cuántas piezas tienen que funcionar correctamente para que ese carro arranque? Ahí está el mecánico. Un cable se me desconectó. Un fusible de 5 volts, amperes. Bueno, el de la pompa de gas de 20, ¿verdad? De 20. Ese fusible se fundió. Usted desarmó todo el carro y todo lo que era un fusible de $2 que lo detuvo ese día. Todo lo que tiene que funcionar en el sistema del vehículo para que usted llegara acá. Pero más en cambio usted no se preocupó en nada de eso. Usted nomás se preocupó en meto la llave, le doy vuelta, oprimo el botón, enciendo la 90 para irme alabando a Dios. Si usted no hizo eso, voy a tener que hablar con usted. Enciendo la 90.5 para ir escuchando a Dios mientras llego a la casa a alabarle. Así me voy a ir preparando, voy limpiando ambiente, voy limpiando territorio en mi corazón para entrar fresco. ¿O no? Todo eso muchas veces no hacemos en el reino de Dios porque estamos preocupados por el sistema. ¿Cómo va a ser, Señor? ¿Cómo es que tú vas a venir, Señor? ¿Cómo será que el fin del mundo? ¿Cómo fueron los dinosaurios? Los extraterrestres sí existen, Padre. Y los de esto y lo otro. Y aquí hay que no sé qué, hay que no sé cuánta. Mientras estás negociando y preguntando todo eso, cuando sepas si vas a saber del fin del mundo porque no te vas a quedar a vivirlo. Sí. ¿O no? Me decía un hermano, un muchacho que trabajó conmigo. Es que no, yo me estoy preparando, pastor. Digo, ¿qué, mijo? Para cuando sea el fin del mundo, aguante. Digo, espérate, le digo. ¿Dónde te están enseñando a prepararte para aguantar? Le digo, ¿sobrevivista, survivalist del fin del mundo? ¿Qué? Le digo, no, le digo, me estoy preparando para estar en gloria. Le digo, alabando a Dios Padre, allá estar a su presencia, lo que más anhelo. A eso es lo que yo me estoy preparando. El reino de Dios está en mí y gobierna todo sobre mí. Lucas 17:21. He aquí, dice, he aquí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es cierto, digo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es el único que me va a llevar por encima del tiempo, el espacio y la materia. Y si me detengo ahí, te predico 1 hora más. Ojo,
Usted quiere avanzar en tiempo. ¿Sabe cuál es la queja de muchos de nosotros? ¿Por qué no acepté a Cristo cuando era joven y tenía fuerza y habilidad? ¿No ha sido la queja de muchos? ¿Sí? ¿Sabes por qué tienes esa queja todavía? Porque estás viendo tu edad a los ojos naturales, con simpleza. No, es que la Biblia dice que hasta los más robustos, sí, esos son los que no están en Dios. Pero Caleb se miraba en el reino y dijo, ahora tengo más fuerza de 85 años que cuando tenía los 40. Porque su fuerza ya no era solamente física. Había estrategias. Vio 40 años en el desierto, 5 años de proceso más todavía. Vio, ¿me explico? Por encima. ¿Quieres pasar por encima del tiempo, espacio y materia? ¿Sabes por qué muchos hijos todavía no hacemos para Dios? Porque no hay materia. Claro, todo lo que la humanidad pueda juntar para darle a Dios no es suficiente a lo que Dios tiene. ¿Alguna vez ha ido a un cumpleaños y dice, pues qué le compro si tiene todo? Yo a veces sí me siento cuando vengo con Dios. ¿Qué te doy, Padre, si tú lo tienes todo? Eres el dueño de todo. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Pero me encanta la Biblia que dice, obediencia a lo que Él quiere. Lo que todos podemos dar y no queremos dar. Obediencia. Lo bueno que te estoy predicando online. Entonces tenemos que renovar nuestra mente al sistema del reino de Dios. Hemos sido trasladados de este viejo sistema del mundo y ahora caminamos y vemos las cosas a través del nuevo sistema de Dios. Hemos sido trasladados por completo. Colosenses 1 del 12 al 13 dice así. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Antes no éramos aptos, hoy somos aptos. Ya nos capacitó, nos trajo a un nivel. Ahora sí, puedes participar. ¿De qué participo? De la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado. Cuando usted traslada de una cuenta bancaria a la otra, traslada todo, ¿correcto? ¿O no es así? ¿O quién ha dejado plata en la cuenta donde no tenía, donde no iba a estar más? Usted traslada todo y todavía le dice a la cajera y búsquele a ver si hay algo más por ahí. Usted quiere llevar hasta la última gota. Pero muchas veces hemos sido trasladados a este reino, pero dejamos la mente allá todavía trabajando. Trasladados por completo. Dios te sacó del sistema del mundo, pero ahora tenemos que sacar el mundo de nosotros. ¡Sí! Y sacar el mundo de nosotros no es cambiar la vestidura. Lo dije los otros días. Hoy en día la iglesia se ha enfocado más cómo usted viene vestido que cómo viene su corazón cuando viene a la casa. Se ha enfocado más en eso. Se ha enfocado más en eso. Al punto que se pierde el mensaje del reino y se comienza a hacer un mensaje de fashion show. Una paralela de modelaje. Ay, que ya vieron al pastor, el pastor medio raro, nunca me pone una corbata, tengo años, gracias a Dios. Cuando yo descubra que las corbatas predican, créame que tengo 5 que me pueden cubrir la semana que viene. Antes tenía arriba de 300. Cuando me voy a esta ciudad, antes de moverme a San Antonio, las regalé todas. Así como ves. ¿Por qué, pastor? Porque entendí algo, que no es la corbata la que predica, ni es la boca, sino que es el corazón. ¿Alguien dice amén? ¿O no? Descubrí algo. Calcetines de carrito traigo hoy. Los que están atrás para que miren, calcetines de carrito. Alguien dirá, pero ¿por qué, pastor? Lo único que a mí me dejan escoger el calcetín. Como todavía hay rebeldía al sistema en el hogar. Lo único que me dan permiso de escoger, sus calcetines, ahí, agárrele. Cuando el calcetín macha la ropa, ella me ayuda a escogerlo. Cuando no tiene sentido mis calcetines, fui yo. Muy orgulloso lo digo. Alguien dirá, uy, tiene que nacer Dios en él otra vez. ¿Cómo es eso? Seguimos operando en el sistema del mundo.
Amado, Dios te sacó del mundo. Pero ahora, regreso a la palabra, deliberadamente tú tienes que sacar al mundo de ti. No te conformes con el sistema de este mundo. Es lo que nos dice Romanos 12, del 1 al 3. Ruego por misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y es por su gracia, no por la ley. La ley sirve como un espejo personal para verme a mí mismo. Eso es lo único que sirve. Pero es que muchos lo traemos para que todo el mundo se mire y nunca... Entonces no te dejes moldear por el sistema defectuoso, fallido que el mundo tiene. Yo en el 2023, a principio de año, un día orando, siendo administrado por el Espíritu Santo, me dije, no, yo no me quiero ver 25 años después. Y ver hacia atrás y decir, ¿qué hiciste, Martín? Nada. Y comencé a cambiar y comencé a pedirle a Dios, Padre, renuévame. Pasa, mi hijo, renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva esto, renueva todo, renueva. Y de ahí nace algo que dice sin límites. De ese pedir renovar de mi mente, nació eso que dice sin límites. Y no ha gustado, qué bueno que no ha gustado. ¿Sabe por qué me da gusto que no guste? Pregúntame, pastora, ¿por qué? Porque quiere decir, te lo voy a poner de esta manera, las cosas del reino no gustan en la tierra. No, te voy a poner un ejemplo rápido, ¿sí? ¿Qué mal hizo Jesús sobre la faz de la tierra? Ninguno, ¿verdad? Pero más en cambio un día, aquellos que lo vieron en carne, gritaron crucifíquenlo. Denos al asesino y maten al inocente. Las cosas del reino no caen bien en la mente carnal. No caen bien. Y cuando me di cuenta que no cayó bien, le dije a la pastora, de aquí en adelante todo se va a llamar sin límite. Porque si establecemos el reino de Dios en la tierra, quiere decir que esta casa tiene que caminar sin ningún límite enfrente de él, de ella. Sin ningún límite. Y cuando hablo de esta casa, no estoy hablando del ministerio Iglesia CCB Sin Límite. Estoy hablando de ustedes, de cada uno de ustedes. No solamente caminarás sin límite cuando entras a la iglesia, entras a esta propiedad, sino que cuando salgas es cuando caminarás más a través de esa palabra, sin límites. Tenemos que tomar esa decisión. Transformó Él nuestra mente al sistema de Dios. Nos trasladó por completo al sistema de Dios. Entonces mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni mis caminos vuestros caminos. Por eso es que no entendemos lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para el que la envié. Isaías 51:11. Amado, Jesús nos sacó del mundo. Ahora necesitamos nosotros sacar al mundo de nosotros. Él ya hizo su trabajo. Él no va a cambiar tu estilo de vida hasta que tú lo cambies. Yo sé. Porque muchos todavía estamos esperando, Señor, ya me salvaste, ahora ayúdame, ahora cámbiame esto, cámbiame aquí, cámbiame allá. No, ese tú lo tienes que cambiar. Cuando más verdad recibimos y pongamos en práctica, más nos parecemos. Más nos dejamos te lo digo de esta manera, cuando más verdad recibimos y la ponemos en práctica, menos nos parecemos al mundo y más nos parecemos a lo espiritual, al reino de Dios. Juan 17:17 dice, saciaos, santificados, en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras más verdad recibimos, más santificados somos, pero esa se hace efectiva cuando la ponemos en práctica. A medida que tú escuchas la palabra de Dios y la siembras en tu corazón, esa palabra va a comenzar a separar el mundo y a expulsar el mundo de ti. ¿Ve por qué es importante escuchar la palabra de Dios, congregarse?
Con razón Pablo decía, no lo hagan como los otros que la tienen así, voy cuando sea. No. Tenemos que movernos más allá. La razón por la que hemos visto el mundo exterior en tus pensamientos y palabras, acciones, es porque tenemos el mundo dentro de nuestro corazón. Cuando tú escuchas a un hijo de Dios hablar como los de afuera, y no estoy diciendo malas palabras, obscenería, un montón de tonteras. No. Mañana es lunes. Ojalá tengas suerte y me vaya bien mañana. ¿Qué? ¿Saben que hay muchos hijos que antes de leer la Biblia leen su horóscopo? A ver qué me dice hoy. Léete la Biblia. Léete la palabra de Dios mejor. No. Cuando le dicen lee la Biblia, dice, no, yo hago mi propio devocional. Pero la aplicación ahí la traes en el teléfono, porque ya no compras el periódico, no, ya tiene la aplicación que te dice, vas al chino y busca la galletita. Y todavía somos la sinvergüenza de decir, gracias Padre, porque me estás hablando. Y la Biblia no te habla todos los días. Ponte sobre tus pies, iglesia. No, espérese. No. La razón por la que vemos el mundo exterior en nuestros pensamientos, palabras y acciones es porque todavía está en nuestro corazón. Cambiamos el interior al escuchar constantemente la verdad de la palabra de Dios. Esa palabra comenzará a construir una nueva imagen en el interior, el cual será expulsado al exterior. Esa nueva imagen. Y cuando esa nueva imagen en nuestro interior sale a nuestro exterior, automáticamente la manera vieja de pensar se va también de nuestra vida. Hoy se está poniendo esta palabra en cada uno de nosotros que tiene que causar radicalmente un cambio en nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque tengo que sacar el mundo de mí para poder ver con el reino de Dios, para poder ver cómo se reproduce el reino de Dios, para poder moverme en tiempo, espacio y materia del reino de Dios. Pero queremos que aquello de allá siga operando acá y queremos ver resultados de arriba y no se puede. No se puede. Tiene una olla de aceite caliente, échele agua. Échele agua. Más bien dicho, no le haga, por favor. Después decir, pastor, usted me dijo. Todos sabemos lo que pasa, pastora. El aceite brinca, le voy a decir por qué. Porque cada vez que brinca, lo que expulsa es el agua. Eso que usted tiene aceite hirviendo y pone agua, le tira agua a ese aceite hirviendo caliente, lo que brinca no es aceite, sí, el aceite. Ay, pastor, pero cuando quema con aceite, sí, porque la molécula del agua es envuelta por el aceite hirviendo y el aceite automáticamente lo expulsa y se lleva un poquito de aceite. Eso es lo que sucede científicamente. Eso el aceite sí te quema, pero lo que él está haciendo es expulsando el agua. Te lo voy a traer para que me entiendas. Tú no eres aceite de olla. Tú eres aceite de la presencia de Dios. El fuego, el Espíritu Santo es el que tiene que hervir y calentar tu aceite. Si hay momentos donde hay explosiones masivas en nuestra vida, es porque lo más seguro que una agua quiere alterar tu condición y no puede. Por eso el aceite y el agua no se mixtean. Por mucho que usted la mueva, la bata, por mucho que le haga, cuando se asienta, deja de haber la vibración, el movimiento, el mixtearse, deja de estar, se asienta, se divide. Pregunta por qué. Porque una es más pesada que la otra.
presencia, tu aceite, Dios en ti, es más pesado que lo de afuera. Y va a tener que explotar. Yo no sé tú, pero yo prefiero que no explote, sino que yo sacarlo mejor, antes que se tope con el aceite de Dios. Tú que estás en casa, te invitamos. 1406 Pasadena. Levanta tu mano, iglesia.